Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para enterarse de todo el chismecito del mundo de las celebridades, porque, como siempre, aquí les traigo un tema que está que arde. Y hoy, amigos míos, vamos a hablar de un romance que durante mucho tiempo fue el secreto mejor guardado de la televisión turca. Y sí, lo digo bien, secreto. Un secreto que, aunque muchos sospechábamos, nunca pudimos confirmar, hasta ahora. Prepárense porque la revelación es impactante. Suscríbanse al canal, porque esto se pone bueno. Ya sé, ya sé. Están con el asterisco hype asterisco por las nubes y preguntándose de qué estoy hablando. Tranquilos, que no los voy a hacer esperar más. Hoy vamos a sumergirnos en la historia, en el supuesto amor, en el misterio, en las especulaciones, y finalmente en la confirmación del romance entre dos de las estrellas turcas más queridas y mediáticas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Demet Özdemir, la carismática Sanem de Erkencikus, y Can Yaman, el apuesto y talentoso Candivit de la misma serie. Para quienes no estén tan familiarizados con el mundo de las telenovelas turcas, déjenme decirles que esta serie fue un fenómeno, un boom que traspasó fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. Y no solo eso, sino que generó una química tan palpable entre sus protagonistas, que los rumores de un romance fuera de la pantalla no se hicieron esperar. Asterisco asterisco un fenómeno global, Erkencikus, y la pasión desatada asterisco asterisco. Antes de profundizar en el supuesto romance, es crucial entender el contexto que rodeó a Erkencikus. La serie, estrenada en 2018, narraba la historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora y que, por azares del destino, se ve involucrada en el mundo de la publicidad y el amor. Candivit, un fotógrafo de renombre y jefe de la agencia, es el otro protagonista, y la chispa entre ellos es innegable desde el primer encuentro. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda, el ingrediente secreto del éxito de la serie. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, cautivaron a la audiencia. No era solo una historia de amor, era una experiencia emocional que los fanáticos vivían semana a semana. La serie no solo se convirtió en un éxito en Turquía, sino que su popularidad se extendió a países de Europa, Latinoamérica, Asia y más allá. Se dobló a numerosos idiomas, se transmitió en plataformas de streaming y generó una legión de seguidores apasionados. El impacto de Erkencikus fue tal que transformó a Demet Özdemir y Can Yaman en ídolos globales. Sus rostros aparecían en revistas, sus nombres eran tendencia en redes sociales, y sus fans, ávidos de más, comenzaron a investigar y analizar cada detalle de sus vidas. Era inevitable que los rumores de un romance fuera de la pantalla surgieran, alimentados por la intensa conexión que se percibía entre los actores. Asterisco asterisco el ojo público, análisis y obsesión por cada detalle asterisco asterisco. Desde el inicio de la serie, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Los fanáticos crearon perfiles dedicados a Demet y Can, compartiendo fotos, vídeos, asterisco fanfics asterisco y teorías sobre su relación. Analizaban cada mirada, cada gesto, cada interacción, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Los foros y grupos de discusión se llenaron de debates apasionados. Se crearon montajes de vídeos que resaltaban los momentos más románticos entre los personajes y, supuestamente, entre los actores. Se comparaban sus publicaciones en redes sociales, buscando coincidencias y señales ocultas. Se analizaban sus entrevistas, tratando de descifrar si sus respuestas eran sinceras o si estaban ocultando algo. La obsesión de los fans era comprensible. La química entre Demet y Can era tan palpable que era difícil creer que no existiera una conexión real. La forma en que se miraban, las risas cómplices, los roces casuales, todo apuntaba a una relación más allá de lo profesional. Los fans querían creer, querían soñar, y la idea de que sus ídolos estuvieran enamorados fuera de la pantalla era un sueño hecho realidad. Asterisco asterisco la negación, el juego de la fama y la discreción asterisco asterisco. Sin embargo, el mundo de la farándula es un juego complejo, y tanto Demet como Can eran conscientes de ello. Sabían que la especulación sobre su vida personal podía afectar su carrera y su privacidad. Por eso, durante el tiempo que duró la serie, y aún después, siempre negaron cualquier tipo de relación amorosa. En entrevistas afirmaban ser solo amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien.
Decían que la química que se veía en pantalla era producto de su profesionalismo y de la buena relación que tenían fuera del set. Pero, ¿quién les creía? La negación era entendible. Era mejor mantener la discreción, proteger su privacidad y dejar que la magia de la serie siguiera cautivando a la audiencia. La negación, en este caso, era una estrategia de marketing, una forma de mantener el misterio y la expectación. Permitía que los fans siguieran soñando, creando sus propias teorías y alimentando la popularidad de la serie. Pero al mismo tiempo la negación mantenía a raya a los medios y a los paparazzi, protegiendo la vida privada de los actores. Asterisco asterisco la chispa que encendió el rumor, escenas y momentos memorables asterisco asterisco. A pesar de la negación, la chispa entre Demet y Khan era innegable, y había escenas y momentos dentro de la serie que alimentaban aún más los rumores. Algunas de estas escenas son especialmente recordadas por los fans. Asterisco 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 la mirada de pájaro soñador, asterisco asterisco la forma en que Candy Beat miraba a Sanem era algo especial. Era una mirada llena de amor, admiración y deseo. Los fans analizaron cada mirada, cada parpadeo buscando señales de amor. Asterisco 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 los besos robados y apasionados asterisco asterisco las escenas de besos entre Khan y Sanem eran intensas y apasionadas. Los besos eran robados, improvisados y llenos de química. Los fans creían que la pasión que se veía en pantalla era real. Asterisco 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 las risas cómplices y los momentos de juego asterisco asterisco fuera de las escenas románticas, Demet y Khan compartían momentos de risas, juegos y complicidad. Los fans creían que esa conexión era real y que se extendía más allá de la pantalla. Asterisco 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 los abrazos y las caricias asterisco asterisco los abrazos y las caricias entre Khan y Sanem eran tiernos y llenos de afecto. Los fans creían que esas muestras de cariño eran una prueba de su amor. Estos momentos, entre muchos otros, fueron analizados, compartidos y discutidos por los fans, alimentando aún más los rumores sobre el supuesto romance. Asterisco asterisco el después de Erkentzicus, caminos separados y nuevos horizontes asterisco asterisco. La serie llegó a su fin, y con ella, la exposición mediática de Demet y Khan. La despedida de Erkentzicus fue agridulce para los fans. Por un lado, estaban tristes de que la historia llegara a su final, pero por otro lado, estaban ansiosos por ver qué les depararía el futuro a Demet y Khan. Ambos tomaron caminos separados, buscando nuevos proyectos y oportunidades. Can Yaman, con una creciente popularidad, comenzó a trabajar en proyectos internacionales, viajando por diferentes países y participando en series y películas en Italia y España. Demet Özdemir, por su parte, siguió triunfando en Turquía, protagonizando otras exitosas series como Doğduğun Ev Kaderindir, donde demostró su versatilidad y talento actoral. La separación geográfica y profesional parecía haber enfriado los rumores. Los fans, aunque seguían esperando una confirmación, parecían resignados a que el supuesto romance fuera solo una fantasía. Asterisco asterisco el resurgimiento del rumor, indicios y pistas reveladoras asterisco asterisco. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. Aunque ambos habían negado la relación, y aunque el tiempo y la distancia parecían haberlos separado, algo cambió. Y ese cambio llegó en forma de una serie de indicios, de pistas, que finalmente parecen confirmar lo que muchos sospechaban, que sí, Demet Özdemir y Can Yaman sí tuvieron un romance. Asterisco asterisco las coincidencias en el espacio-tiempo asterisco asterisco. Una de las primeras pistas que despertaron sospechas fue la aparición de fotos y vídeos que sugerían que Demet y Khan habían estado en el mismo lugar en el mismo momento pero por separado. Los fans notaron que ambos habían compartido historias en redes sociales desde el mismo lugar, en un breve lapso de tiempo. ¿Coincidencia? Quizás. Pero la repetición de estas coincidencias en diferentes momentos y lugares hizo que muchos dudaran. Asterisco asterisco comentarios y declaraciones cautelosas asterisco asterisco. También se filtraron comentarios de personas cercanas a ellos. Si bien no confirmaban nada de manera directa, daban a entender que hubo algo más que una simple amistad. Algunos allegados en entrevistas o en redes sociales hacían alusiones sutiles a una relación pasada, utilizando frases ambiguas y dejando entrever que hubo un romance secreto. Asterisco asterisco la entrevista reveladora, lo que pasó, pasó. Y fue especial. Asterisco asterisco. Y finalmente llegó la bomba. Demet Özdemir, en una reciente entrevista,
fue preguntada directamente sobre su relación con Can Yaman. En lugar de negar o evadir la pregunta, Demet sonrió y respondió con una frase que dejó a todo el mundo con la boca abierta: lo que pasó, pasó. Y fue especial. Esta frase aparentemente simple fue una revelación. Demet no solo admitió que hubo algo entre ellos, sino que también le dio un toque de romanticismo y misterio a la historia. La frase transmitía la idea de que hubo un romance aunque fuera breve, y que ese romance fue significativo para ella. Asterisco asterisco la indirecta en redes sociales, la foto nostálgica asterisco asterisco. Y no solo eso, sino que Can Yaman, en una reciente publicación en redes sociales, compartió una foto que para muchos es una clara indirecta a Demet. En la foto Can aparece sonriendo con una mirada que, según los fans, refleja felicidad y nostalgia. La foto, acompañada de un pie de foto enigmático, generó un gran revuelo en redes sociales. Los fans interpretaron la foto como una señal de que Can también recordaba con cariño el romance. Asterisco asterisco más allá de las pistas, la química que permanece asterisco asterisco. Más allá de las fotos, las coincidencias y las declaraciones, hay algo más que alimenta la creencia en el romance, la química que ambos actores siguen teniendo. Los fans, que han seguido sus carreras por separado, han notado que la conexión entre ellos permanece, aunque sea de forma sutil. La forma en que se miran, la forma en que se refieren el uno al otro en entrevistas, la forma en que se comportan en eventos públicos, todo sugiere que hay una conexión especial entre ellos. Asterisco asterisco el impacto en la cultura pop turca asterisco asterisco. El supuesto romance entre Demet Özdemir y Can Yaman ha tenido un impacto significativo en la cultura pop turca. La serie Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno, y la historia de amor entre los protagonistas cautivó a millones de personas en todo el mundo. El supuesto romance entre Demet y Can se convirtió en un tema de debate y especulación en redes sociales, en foros de discusión y en los medios de comunicación. La historia de Demet y Can es un ejemplo de cómo la vida personal de los actores puede fusionarse con la ficción, y cómo la conexión entre ellos puede generar un interés y una expectación sin precedentes. La historia de Demet y Can es una prueba de que el amor puede ser un misterio, un secreto, una historia que se escribe en silencio. Asterisco asterisco conclusiones, el amor en el ojo público asterisco asterisco. Así que, queridos amigos, podemos decir que aunque no tenemos una confirmación oficial y explícita de ambos, todas las pistas apuntan a una sola conclusión: Demet Özdemir y Can Yaman sí tuvieron un romance. Y aunque ese romance haya quedado en el pasado, el recuerdo de su amor, la magia que generaron juntos, sigue presente en el corazón de sus fans. El amor, a veces, es un misterio, un secreto, una historia que se escribe en silencio. Y que en el mundo de la farándula, las cosas no siempre son lo que parecen. Que la química puede ser real, que el amor puede surgir en el lugar menos esperado, y que a veces, las historias más bonitas son las que se mantienen en secreto. Esta revelación, aunque no definitiva, es un regalo para los fans de Erkenci Kuş, y para todos los que creyeron en la magia de la serie. Es una confirmación de que la conexión entre Demet y Can fue real, y de que su amor, aunque fugaz, dejó una huella imborrable en sus corazones. Asterisco asterisco reflexiones finales, el legado de Demet y Can asterisco asterisco. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo el amor y la fama pueden entrelazarse en el mundo del entretenimiento. Su romance, aunque secreto, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Y más allá del romance, su legado como actores es innegable. Ambos han demostrado su talento y versatilidad en sus trabajos posteriores, y han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. La historia de Demet y Can nos recuerda que el amor es un misterio, y que a veces, las historias más bonitas son las que se mantienen en secreto. Nos recuerda que la química puede ser real, y que en el mundo de la farándula, las cosas no siempre son lo que parecen. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo. ¿Qué les pareció esta revelación? ¿Ya sabían de estos rumores? ¿Qué opinan de la relación entre Demet y Can? Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus teorías, a contarme qué les pareció esta historia. Me encanta leerlos. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y estén atentos porque pronto les traeré más chismecito, más revelaciones, más historias del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo.
Besos y abrazos para todos. Chao.